Hola pececillos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, como podéis ver en el título, hoy hay un vídeo un poco especial. Quizá también me escuchéis un poco raro porque no estoy utilizando el micrófono de siempre, estoy utilizando el micrófono del ordenador, pero quería que estuviera todo sincronizado y que la aplicación estuviera sincronizada con lo que estáis viendo, con Photoshop. Como podéis ver por el título, hoy venimos a hablar de tutorial básico de Photoshop. Tan básico como vamos a hablar de las capas. Para todos aquellos que estéis un poco experimentados en Photoshop, podéis salir del vídeo en verdad porque no vamos a explicar nada especial, sino que vamos a hablar de cómo se usan las capas en la ilustración, o cómo poder utilizarlas, o cómo las utilizo yo. Vamos a hacer un resumen de lo que vamos a hablar, que lo tengo aquí apuntadito en una libreta. Vamos a hablar de la posición de las capas, del bloqueo y desbloqueo de las capas y sus opciones, de la transparencia, pintar en transparencias, y de la opacidad y sus opciones, de la opacidad de capa, por supuesto. Y además, para finalizar, pues os explicaré un poco cómo utilizo yo todas estas opciones en el día a día de mi ilustración. Así que comenzamos. Para empezar con algo bastante básico sobre el tema de las capas se sitúan aquí. Si no las encuentras, puedes ir a ventana y la opción capas, ¿de acuerdo? Como podemos ver, yo he creado aquí un documento con varias capas para que podáis ver de ejemplo, ¿de acuerdo? Normalmente el documento viene de esta manera: fondo. Cuando creamos una capa nueva, aquí abajo en la esquina, se coloca directamente arriba. ¿Por qué? Os preguntaréis, ¿vale? Aquí veréis cómo dibujamos arriba. Si dibujamos en el fondo, estaremos dibujando abajo. Esa es la situación de las capas, y es lo que quería explicaros en este documento. Cuanto más para arriba la capa, más para arriba está el documento. Superpone a las capas que están colocadas en la parte baja de vuestra pantalla. Por tanto, el fondo siempre está por debajo de la capa 1, de la capa 2, cosa que podéis cambiar de orden, por supuesto, pero que siempre la capa superior está por encima, tapa la capa de más hacia abajo. No sé si me he explicado, pero yo creo que está bastante claro, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si creamos una capa superior, superpone todas, pero podemos arrastrarlo, como podéis ver, sujetándolo con el ratón o con la tableta que estoy utilizando ahora. Podemos tirarlo en cualquier posición de la capa y irá tapando o superponiendo todas las capas, ¿de acuerdo? Algo sencillo y algo muy básico, pero que es muy útil para la hora de ilustrar. Y ya que tenemos este documento, vamos a aplicar el siguiente paso, que es bloqueo y desbloqueo de capas y sus opciones. Como podéis ver, cuando generamos ciertas capas, se puede empezar a liar la cosa y puedes empezar a trabajar muchas cosas entre capas, empezando el bloqueo y desbloqueo de las capas. Como podéis ver, el fondo está bloqueado. Tenemos aquí el candadito. Significa que no. Ese candadito lo que te está diciendo es que no puedes moverlo de posición. Sí que puedes pintar sobre él, sobre la capa fondo puedes pintar, pero no puedes cambiar de posición. Si queremos cambiarla de posición, doble clic y te genera una nueva capa, con la capa 0, que es el nombre que le da. Tú puedes cambiar el nombre de todas las capas, ya sea aquí, cuando las generas, poniéndole fondo de nuevo para que no haya problema, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando has generado así, ya puedes mover la capa hacia arriba y hacia abajo. Para cambiar los nombres aquí también, luego doble clic encima del nombre y se cambia, muy sencillo también, ¿de acuerdo? ¿Cómo bloquear una capa? Para bloquear la capa, veis aquí la opción Block, que te da unas ciertas opciones. Pues esas son las opciones de bloqueo que vamos a aplicar ahora, a continuación. Seleccionamos la capa 4, ¿vale? Que es la capa rosa. Y vamos a ir aplicando las distintas opciones de bloqueo. La primera de ellas es la opción de bloqueo de la transparencia. Bloqueo de la transparencia. Si le damos, vemos que se pone también el candadito, que no es el mismo candadito que ha salido en el fondo, pero es un simbolito que sale para que tú sepas que esa capa tiene una propiedad especial, ¿vale? Una especie de bloqueo. Si bloqueamos la transparencia de la capa, solo pintaremos en la parte que ya hemos pintado con anterioridad en esa capa. Va a ser mucho más sencillo si lo explico dibujando. Como podéis ver, yo selecciono un pincel ancho, ¿vale? Y tiro a pintar sobre aquí en el fondo blanco, o sea, donde no hay nada de esa capa. Vamos a bloquear todo lo demás. En esa capa no hay nada, solo en la capa fondo. Pero si pintamos sobre lo que ya está pintado en esa capa,
pues pintas, ¿vale? Entonces, esto es muy útil a la hora, por ejemplo, de aplicar sombras o luces en distintas partes de la capa. Por ejemplo, si estás trabajando solo en una sección o quieres cambiar un color concreto para que no se salga de lo que ya tienes pintado. La segunda opción de bloqueo es la del pincelito, que lo que permite es que tú no puedas dibujar encima, ¿ves? Te va a decir que no se puede, pero que sí que te permita mover la capa. Mover la capa dentro de nuestro folio. Esta opción no suelo utilizarla mucho, pero bueno, eso luego lo explicaré al final. La tercera opción es la de la doble cruceta, que lo que permite es totalmente lo contrario a la anterior. No te permite moverla, te dice que la capa está bloqueada, pero sí que te permite pintar en cualquier parte de la capa. Te permite pintar en cualquier parte de la capa, añadiendo más color en ese fragmento del cuadro. Y la última opción es el bloqueo completo, candado, que no te permitiría pintar en ella, ni te permite pintar, ni te permite moverla. Esto es muy útil sobre todo para bocetos que tenéis en el fondo y tal, para que sin querer no pintes sobre el boceto. El siguiente punto que quería tratar en el vídeo es el tema de las transparencias, como he comentado antes. La transparencia lo que permite es que, aplicado en una capa superior, te deje ver la capa inferior. Vamos a ver el ejemplo. Si cogemos un pincel, vamos a pintar, vamos a coger una capa nueva. Si cogemos un pincel con una opacidad más baja, un 46% por ejemplo, seleccionamos un color y pintamos, vemos que cubrimos sobre todas las capas inferiores. ¿De acuerdo? Si esto sucede en una capa inferior, pues no pasa nada. O sea, se queda en el fondo, porque como hemos dicho, las capas inferiores se quedan por detrás de las capas superiores. ¿De acuerdo? Esto se puede hacer con pincel, como estamos viendo, ¿vale? Que las van superponiendo los colores, o se puede hacer a través de la opacidad de la capa, dando una transparencia a todo lo que hemos pintado ya en esa capa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, seleccionamos, vamos a quitar esta para que no moleste, seleccionamos la capa verde, nos vamos a opacidad, bajamos la opacidad y vemos que deja ver la capa inferior, mezclando los colores entre sí. La opacidad tiene distintas opciones porque aquí al lado vemos que pone normal. Esto es un menú, un submenú de la opacidad. Lo que permite es que interactúe con el resto de capas inferiores de una manera distinta, ¿vale? Esto lo que os aconsejo es que experimentéis mucho con el tema de las opacidades de capas, porque cada una te va a dar unas opciones distintas según el color que haya debajo o según el entorno, ¿vale? Según en el entorno que esté situado ese color o esa capa. Por ejemplo, la más utilizada es multiplicar, que la que permite ver la capa de abajo, pero de manera distinta, porque si vemos la opacidad está al 100%, el color, habiendo un blanco abajo, el color sigue siendo el mismo, pero teniendo un color distinto bajo, vemos que se suman, ¿vale? Se suman un color con otro, dando un color nuevo. Así si pusiéramos en una paleta de manera física este naranja y este verde, daría el tono de este color caca. ¿De acuerdo? O sea, eso es lo que hace la multiplicada, pero tenemos un montón de opciones. Podemos aclarar, que vemos que como tiene un fondo blanco se pierde, pero cuando vamos a colores más oscuros la capa se vuelve a ver de nuevo con un color totalmente distinto, que no es el que tiene la capa en sí, porque el verde desaparece. O tenemos luz suave, que hace algo similar pero no tan fuerte. Es un poco el tema de la opacidad de la capa, es un poco de investigar y un poquito de experimentar con el programa. Bueno, y por último os quería enseñar mi uso normal de las capas, ¿de acuerdo? Os traigo este dibujo que es de Daredevil, que hice hace ya un tiempecito. Pero la verdad es que es bastante sencillo en el tema de capas y lo tengo bastante ordenado, y así pues es más sencillo de explicar, claro.
Todos los documentos siempre empiezan así, ¿vale? Empieza con el boceto que traigo del lápiz, como ya os he explicado en alguna ocasión, que yo suelo trabajar mejor el boceto en libreta y a mano. Luego lo escaneo y lo traigo a Photoshop. Y lo coloco en una capa inferior. Esa capa inferior lo que hago es la bloqueo para que no pueda pintar encima de ella ni pueda moverla. Y empiezo a trabajar en el personaje. Si veis aquí, ya lo tengo terminado, claro, por supuesto. Pero yo empezaría trabajando una primera tinta. Esta tinta lo que me hace es generar los contornos y como si intentara con tinta normal, con tinta negra. Y además suelo trabajar en negro. Y luego bloqueando la transparencia, lo que hago es darle un color general a toda la línea. O ahora o luego cuando le aplico el color, porque siempre, según el color que tiene el entorno, pues lo suelo variar un poco, le doy un pequeño degradado o similar. Pero esto con el bloqueo de la transparencia de la capa, esta opción. A continuación lo que hago es generar un color base, como podéis ver, de unas manchas generales, que luego le aplico también sombras, degradados, etcétera. Como podéis ver, este tiene un pequeño degradado por arriba, que lo he generado de la misma manera, bloqueando la transparencia de la capa y luego con la opción de herramienta de degradado. ¿Veis? Solo pinto el degradado dentro de esa marca. Te permite jugar mucho y generar ciertos pequeños detallitos en el color base que hace que tenga cierta vibración. Sobre esta pues genero sombras, también la piel base lo mismo, genero un pequeño color, luego sombras de la piel, algunos brillos generales para generar volúmenes, detalles, color de los ojos, ¿vale? Y tenemos el personaje. Depende de lo que quiera hacer en el entorno, hago primero el fondo, luego después, todo varía un poco, pero tenemos un color base del fondo, por encima de las nubes, un poco transparentes, por encima del rayo, y por encima de todo una lluvia, que también estaría por encima del personaje, con una capa de multiplicar que hace que los colores vayan variando según el entorno en el que estén. Si podéis observar, este color es distinto a este. Y el lettering de Daredevil, que está por debajo de la lluvia. Veis que la lluvia también afecta a esta capa, pero por encima del personaje. Ya sé cómo sería pues el resultado final. Bueno, pececillos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido mucho para hacer vuestras ilustraciones. Si tenéis algún tipo de duda, ya sabéis, en la caja de comentarios podéis dejarlo, que estoy más que contento de contestaros y de que me dejéis vuestras dudas. Y poco más por hoy. Adiós.